El destino tiene formas inesperadas de cambiar nuestro rumbo, a veces en el momento en que menos lo imaginamos. Hoy conocerás una historia que demuestra cómo un giro inesperado puede transformar una vida para siempre. El ruido ensordecedor de la música electrónica retumbaba en las paredes del local, mezclándose con las risas y conversaciones de los estudiantes que celebraban el inicio del curso en la Facultad de Medicina de Madrid. Alejandro Méndez observaba todo desde una esquina, con un vaso de cerveza a medio terminar entre sus dedos. A sus 20 años, ya mostraba esa seriedad característica que lo distinguía de sus compañeros. Su mirada atenta analizaba cada detalle de la fiesta, como si estuviera estudiando un caso clínico particularmente complejo. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una joven de melena castaña, que bailaba despreocupadamente en el centro de la pista, arrastrando todas las miradas hacia ella con la naturalidad de quien no necesita esforzarse para brillar. Su risa resonaba por encima de la música, genuina y contagiosa. Alejandro no pudo evitar sonreír, aunque no entendía por qué aquella desconocida había captado su atención de manera tan inmediata. «Es Valeria Campos, la becada internacional», le comentó Lucas, un compañero de clase, dándole un codazo cómplice. «Dicen que sacó la nota más alta en el examen de admisión». Alejandro asintió sin decir nada, pero no le quitó los ojos de encima. Algo en ella despertaba su instinto protector, quizás la forma en que rechazaba cortésmente las bebidas que le ofrecían algunos estudiantes mayores, con sonrisas demasiado ensayadas. O tal vez era la mezcla perfecta entre vulnerabilidad y fortaleza que irradiaba, como si fuera consciente de su propio poder, pero aún no supiera controlarlo completamente. La situación cambió cuando Valeria tropezó levemente, derramando parte de su bebida sobre un estudiante de último año, conocido por su mal carácter. El rostro de ella se transformó en una mueca de disculpa, pero el hombre no parecía dispuesto a aceptarla fácilmente. Sin pensarlo dos veces, Alejandro dejó su rincón seguro y se aproximó a ellos. Con una calma que contrastaba con el ambiente festivo, se interpuso entre ambos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. «Ha sido un accidente, Marcelo», dijo con firmeza, utilizando ese tono que no admitía réplicas y que, años después, emplearía en el quirófano. «Vamos a olvidarlo». Marcelo lo miró con irritación, pero algo en la postura firme de Alejandro lo hizo retroceder murmurando insultos. Cuando Alejandro se giró para comprobar que la chica estaba bien, se encontró con unos ojos color avellana que lo observaban con una mezcla de gratitud y diversión. «Gracias, caballero de brillante armadura», dijo ella con una sonrisa deslumbrante, aunque para que conste, podía manejarlo sola. «No lo dudo», respondió él, sintiendo una extraña calidez ante su sonrisa. «Soy Alejandro Méndez, Valeria Campos». Extendió su mano en un gesto formal que contrastaba con el ambiente caótico de la fiesta. «Y ahora, por salvaguardar mi honor, estás obligado a bailar conmigo». Alejandro, que nunca había sido aficionado al baile, estuvo a punto de negarse, pero había algo en aquella chica que hacía imposible decirle que no. Así que, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Méndez se permitió improvisar. Aquella noche, mientras la música cambiaba de ritmo y las horas avanzaban, descubrieron una conexión que trascendía las palabras. Entre risas y conversaciones sobre sus sueños de convertirse en médicos excepcionales, sentaron las bases de lo que sería una amistad inquebrantable. Valeria le contó sobre su vida en Barcelona, sus padres profesores universitarios y su sueño de especializarse en cirugía pediátrica. Alejandro, normalmente reservado, se sorprendió compartiendo detalles sobre su infancia en una familia acomodada de Madrid, la presión por seguir la tradición médica familiar y su pasión secreta por la fotografía. «Creo que seremos grandes amigos, Alejandro Méndez», declaró Valeria cuando la fiesta terminaba, con una seguridad que parecía premonitoria. «Te advierto que soy intensa, caótica y probablemente te volveré loco durante los exámenes». «Sobreviviré», respondió él con una sonrisa que rara vez mostraba a los demás. «Aunque no prometo no regañarte cuando te encuentre estudiando en la cafetería a las 3 de la mañana».
Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento, mientras intercambiaban números y promesas de encontrarse en la biblioteca al día siguiente, era que acababan de conocer a la persona que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Que aquella noche, entre luces tenues y música estridente, había comenzado una historia que trascendería la amistad, el tiempo y la distancia. Porque a veces el destino tiene formas peculiares de unir a dos almas que están destinadas a encontrarse. Y para Alejandro y Valeria, ese destino comenzó con un tropiezo, una sonrisa y una promesa de amistad que, sin saberlo, escondía mucho más de lo que ambos estaban dispuestos a admitir. Los años en la facultad pasaron como páginas de un libro devorado con pasión. Entre clases magistrales, prácticas interminables y noches de estudio intenso, la amistad entre Alejandro y Valeria se fortaleció hasta convertirse en un vínculo inquebrantable que todos a su alrededor admiraban y algunos envidiaban secretamente. Aquella tarde de primavera, mientras repasaban anatomía en la biblioteca, Valeria observaba a Alejandro concentrado en sus apuntes. Su perfil serio, iluminado por la luz dorada que se filtraba por los ventanales, reflejaba la determinación que tanto admiraba en él. ¿Qué miras tanto?, preguntó él sin levantar la vista del libro. Me preguntaba cómo alguien tan estructurado como tú soporta a alguien tan caótica como yo, respondió ella con una sonrisa. Alejandro levantó la mirada y la contempló con esa expresión que reservaba solo para ella, mezcla de afecto y resignación. Porque detrás de tu caos hay una brillantez que pocos pueden ver, dijo con naturalidad, como quien menciona que el cielo es azul. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas y duermas durante la época de exámenes. La risa cristalina de Valeria atrajo miradas de reprobación de otros estudiantes, pero a ella no le importó. Con Alejandro había encontrado un equilibrio perfecto. Él aportaba orden a su vida tumultuosa, y ella le enseñaba a disfrutar de los pequeños momentos de espontaneidad. Durante el tercer año, cuando enfrentaron su primera guardia en el hospital universitario, Valeria se derrumbó tras perder a su primer paciente. Fue Alejandro quien la encontró en la sala de descanso, con la bata aún puesta y lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. «Lo hiciste todo bien, Val», susurró sentándose a su lado y tomando su mano entre las suyas. «A veces no podemos cambiar el final de la historia». «¿Cómo lo haces?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Cómo mantienes la calma cuando todo se desmorona?» «No lo hago», confesó él, «solo lo parezco. Por dentro, me rompo igual que tú, pero luego recuerdo por qué elegimos esta profesión. Por cada paciente que perdemos, podemos salvar a muchos más». Aquella noche, compartiendo café amargo y palabras sinceras, su amistad adquirió una nueva dimensión. Ya no eran solo compañeros de estudio o cómplices de aventuras universitarias. Se habían convertido en el pilar fundamental del otro, en ese hombro donde apoyarse cuando el peso de la vocación médica resultaba demasiado abrumador. La graduación llegó con la promesa de nuevos horizontes. Bajo el sol radiante de Madrid, con sus birretes lanzados al aire y el título de médicos finalmente en sus manos, parecía que nada podría separarlos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. «Me han aceptado en el programa de residencia en Boston», anunció Valeria una semana después, con una mezcla de emoción y tristeza en su voz. «Es una oportunidad única, Alejandro». El silencio que siguió a sus palabras pesaba más que cualquier respuesta. Alejandro, que ya había aceptado una plaza en el prestigioso Hospital General de Madrid, sintió como si algo dentro de él se quebrara. Pero, fiel a su naturaleza, ocultó ese sentimiento tras una sonrisa de apoyo. «Siempre supe que llegarías lejos, Val», dijo finalmente abrazándola con fuerza. «Demasiado lejos para mi gusto, pero te mereces esto y mucho más». La despedida en el aeropuerto, 3 semanas después, quedó grabada en la memoria de ambos. Un abrazo prolongado, promesas de mantenerse en contacto y ese extraño sentimiento de que algo importante quedaba sin decir. Mientras veía a Valeria atravesar la puerta de embarque, Alejandro tuvo la certeza de que una parte esencial de su vida se marchaba con ella. Los meses siguientes traerían videollamadas cada vez más espaciadas, mensajes que quedaban sin responder durante días
y la progresiva aceptación de que la distancia a veces logra lo que ni siquiera los conflictos consiguen: separar caminos que parecían destinados a permanecer unidos para siempre. Ninguno de los dos podía imaginar entonces que 11 años después sus vidas volverían a entrelazarse, esta vez con una intensidad que desafiaría todo lo que creían saber sobre la amistad, el amor y las segundas oportunidades. 11 años pueden transformar muchas cosas, pero algunas permanecen inalterables a pesar del tiempo y la distancia. Alejandro sonrió al recordar todos los encuentros que habían mantenido durante la última década: las visitas de Valeria a Madrid en Navidad, sus propios viajes a Boston cuando los congresos médicos se lo permitían, las vacaciones compartidas en Barcelona con amigos comunes. A pesar de vivir en continentes distintos, habían conseguido mantener viva su amistad con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, esta vez era diferente. Valeria no venía solo para una visita fugaz de 3 días como era habitual. Esta vez se quedaría casi un mes completo, hospedándose en su apartamento, compartiendo cada desayuno, cada cena, cada momento del día. Una convivencia que, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, le generaba una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. La vio atravesar las puertas de llegadas del aeropuerto con esa mezcla de elegancia y despreocupación tan suya, arrastrando una maleta que confirmaba su larga estancia. Su cabello, ahora más corto y con algunas mechas doradas, enmarcaba un rostro que había madurado, pero conservaba la misma sonrisa luminosa de siempre. «Alejandro», exclamó ella, acelerando el paso hasta fundirse en ese abrazo que siempre compartían en sus reencuentros. Él la recibió con familiaridad, pero notando algo distinto esta vez, quizás porque sabía que esta visita no sería tan efímera como las anteriores. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez?» «¿5 meses?» preguntó ella, separándose para mirarlo mejor. «6 y medio desde aquel congreso en Chicago», precisó él con una sonrisa. «Pero nunca habías traído una maleta tan grande». «¿Estás segura de que son solo unas semanas?» Ella rió, un sonido que, a pesar de escuchar regularmente, siempre alegraba su día. «Una chica necesita opciones, doctor Méndez, y esta vez no es una visita de fin de semana. Tenemos la boda de Elena y Marcos. Quiero aprovechar para visitar a mis padres en Barcelona. Y francamente, necesitaba un descanso prolongado de mi desastrosa vida amorosa americana». Durante el trayecto en coche hacia el apartamento de Alejandro, la conversación fluyó con la naturalidad de dos personas que, a pesar de la distancia, nunca habían dejado de compartir las partes importantes de sus vidas. Aún así, Valeria ahora profundizaba en aspectos que normalmente mencionaba de pasada en sus llamadas semanales. El último fue un neurocirujano brillante y absolutamente egocéntrico, explicó gesticulando animadamente. 6 meses de relación, y descubro que consideraba mi trabajo encantador pero menos crucial que el suyo. ¿Puedes creerlo? Alejandro, que conducía con la vista fija en la carretera, recordó las numerosas ocasiones en que Valeria le había hablado de sus relaciones fallidas durante sus llamadas o encuentros. Él siempre había sido su confidente, su mejor amigo, el hombro donde apoyarse cuando las cosas no funcionaban. «Los neurocirujanos siempre han sido los narcisistas del hospital», comentó arrancándole una carcajada a Valeria. «Pero me sorprende que sigas escogiendo al mismo tipo de hombre una y otra vez». El silencio que siguió a su comentario fue breve pero significativo. Valeria giró el rostro hacia la ventanilla, observando el paisaje madrileño que conocía bien tras sus numerosas visitas. «Por eso he tomado una decisión», dijo finalmente. «Estoy en huelga romántica indefinida. Nada de relaciones, nada de citas, nada de ilusionarme con hombres que prometen mundos y entregan migajas». Alejandro la miró de reojo, intrigado por esta nueva determinación que veía en sus ojos. «¿Y cuánto tiempo crees que durará esta huelga?» «Hasta que encuentre algo real», respondió ella con firmeza. «Alguien que me valore, que me respete, que me quiera exactamente como soy. Y si no aparece, pues mejor sola que mal acompañada». Lo que Valeria no mencionó fue cómo, durante los últimos años, cada relación fallida la había llevado inevitablemente a comparar a esos hombres con su amistad con Alejandro, con su lealtad,
su forma de escucharla de verdad, su manera de apoyarla sin condiciones. Comparaciones que nunca se había atrevido a analizar en profundidad. Llegaron al elegante edificio donde Alejandro vivía, un ático con vistas al Parque del Retiro que Valeria ya conocía de visitas anteriores, aunque nunca se había quedado allí por tanto tiempo. Sigo pensando que un cirujano cardiovascular con un apartamento así es pura ostentación, bromeó Valeria, mientras dejaba su chaqueta en el perchero con la familiaridad de quien conoce bien el espacio. Definitivamente, he elegido la especialidad equivocada. O quizás simplemente administro mejor mi dinero que cierta cirujana pediátrica que conozco y que seguramente sigue comprando zapatos que apenas usa, respondió él, con una sonrisa cómplice. Esa noche, compartiendo una cena casera preparada por Alejandro y una botella de vino tinto, ambos fueron conscientes de algo diferente. No era la comodidad de su amistad lo que resultaba novedoso, sino la perspectiva de convivir día tras día, de compartir espacios, rutinas y momentos que normalmente vivían por separado. Será como en la residencia, cuando nos quedábamos de guardia juntos, comentó Valeria levantando su copa para un brindis, pero con mejor vino y sin pacientes, interrumpiendo cada 5 minutos. Y sin tener que soportar tus ronquidos en la sala de descanso, añadió él, esquivando el golpe juguetón que ella le lanzó. Cuando Valeria se retiró a la habitación de invitados, Alejandro permaneció largo rato contemplando la ciudad iluminada desde su terraza. A pesar de ser mejores amigos durante más de una década, tenía la extraña sensación de que estos días de convivencia intensa marcarían un antes y un después en su relación. Lo que no podía imaginar era hasta qué punto esa intuición resultaría acertada. La convivencia tiene una extraña manera de revelar aspectos desconocidos, incluso de aquellas personas que creemos conocer a la perfección. Tras una semana compartiendo apartamento, Alejandro y Valeria descubrían matices el uno del otro que sus encuentros anteriores, siempre breves e intensos, no habían permitido apreciar. Cada mañana, Alejandro se despertaba a las 6 en punto sin necesidad de alarma. Realizaba su rutina de ejercicios en silencio. Preparaba café para 2, aunque él prefería el té verde, y revisaba las noticias médicas en su tablet. A las 7:15, invariablemente, golpeaba suavemente la puerta de Valeria. 5 minutos más, murmuraba ella cada día, envolviéndose en las sábanas como si fueran un escudo contra la mañana. «Eso dijiste ayer, y llegaste tarde a tu reunión en el hospital», respondía él, dejando una taza de café humeante en su mesilla de noche antes de retirarse. Ese pequeño ritual matutino, aparentemente insignificante, comenzaba a ser parte de una danza silenciosa entre ambos, una coreografía cotidiana, donde los espacios compartidos adquirían nuevos significados y donde las costumbres del otro, lejos de resultar molestas, se volvían extrañamente entrañables. Aquella tarde de miércoles, mientras Valeria preparaba la cena, su turno según el acuerdo tácito que habían establecido, Alejandro la observaba desde el sofá. Había algo hipnótico en la forma en que ella se movía por la cocina, cantando en voz baja, improvisando con ingredientes y creando pequeños desastres que luego limpiaba apresuradamente. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella de repente, girándose con el cuchillo de cocina en alto. «¿Tengo algo en la cara? Estaba pensando que nunca te había visto cocinar», respondió él sorprendido por haber sido descubierto. «En nuestros encuentros siempre íbamos a restaurantes o pedíamos comida». Valeria sonrió, volviendo a su tarea de picar verduras con un entusiasmo que compensaba su falta de técnica. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, doctor Méndez. La convivencia es una caja de sorpresas». Esa noche, sentados en la terraza bajo el cielo estrellado de Madrid, compartiendo un risotto que había resultado sorprendentemente bueno, la conversación derivó hacia terrenos más personales. «¿Nunca te has enamorado de verdad?», preguntó Valeria, arropada con una manta ligera que protegía sus hombros del fresco nocturno. «En todos estos años, nunca te he conocido una relación que durara más de algunos meses». Alejandro contempló su copa de vino, como si en el líquido granate pudiera encontrar la respuesta adecuada. «Supongo que soy demasiado exigente», dijo finalmente. «O quizás simplemente no he encontrado a alguien que me haga sentir completo».
¿Completo?, repitió ella, intrigada por la elección de esa palabra. Sí, ya sabes. Hizo un gesto vago con la mano. Alguien con quien no necesite fingir, con quien pueda ser exactamente quien soy. Alguien que me entienda sin necesidad de explicaciones. Valeria asintió lentamente, reconociendo en sus palabras un eco de sus propios pensamientos. Hubo un momento de silencio en el que sus miradas se encontraron, prolongándose más de lo habitual antes de que ambos desviaran la vista simultáneamente. «Es extraño», comentó ella, cambiando de tema con naturalidad. «Llevamos años siendo amigos, viéndonos regularmente, y sin embargo, estos días contigo es como si te estuviera conociendo de nuevo». El fin de semana siguiente llegó con la primera prueba importante para su amistad: la boda de Elena y Marcos, amigos comunes de la facultad. Mientras Valeria se arreglaba en su habitación, Alejandro esperaba en el salón, consultando repetidamente su reloj. «¡Ya salgo!», exclamó ella por tercera vez. La perfección requiere tiempo. Cuando finalmente apareció, enfundada en un vestido azul noche que resaltaba cada curva de su cuerpo, y con el cabello recogido en un moño desenfadado que dejaba sueltos algunos mechones alrededor de su rostro, Alejandro sintió que le faltaba el aire. No era la primera vez que la veía elegante y hermosa, pero algo había cambiado en la forma en que la miraba. «¿Tan mal estoy que te has quedado sin palabras?», bromeó ella, girando sobre sí misma. «Estás…», comenzó él, buscando el adjetivo adecuado y encontrando solo banalidades insuficientes. «Estás perfecta». Durante el trayecto hacia la finca donde se celebraría la ceremonia, Alejandro intentó concentrarse en la carretera, pero su mente regresaba una y otra vez a esa imagen de Valeria en el umbral de la habitación, a la sensación desconcertante que había experimentado, tan distinta a la admiración platónica que siempre había sentido por su mejor amiga. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que aquella boda, a la que asistían como los amigos inseparables que siempre habían sido, sería el catalizador que pondría en evidencia sentimientos largamente ignorados. Sentimientos que la convivencia diaria había comenzado a despertar y que pronto resultaría imposible seguir negando. El jardín de la finca resplandecía bajo la luz dorada del atardecer madrileño. Hileras de pequeñas luces blancas colgaban entre los árboles como estrellas capturadas, creando un ambiente mágico para la ceremonia. Alejandro y Valeria tomaron asiento entre los invitados, saludando con sonrisas y gestos discretos a viejos conocidos de la Facultad de Medicina que no veían desde hacía tiempo. «Todos nos miran», susurró Valeria, inclinándose ligeramente hacia él. «¿Tengo algo en los dientes?». «Nos miran porque entramos juntos y porque estás deslumbrante», respondió Alejandro en voz baja. «Las especulaciones sobre nosotros siempre han sido el deporte favorito de nuestros compañeros». Ella puso los ojos en blanco, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Durante años habían soportado bromas e insinuaciones sobre su relación, siempre rechazándolas con la seguridad de quienes conocen los límites exactos de una amistad. Sin embargo, hoy, esos comentarios parecían resonar de manera diferente. La ceremonia transcurrió con la emotividad esperada. Cuando los novios intercambiaron votos, Valeria buscó instintivamente la mano de Alejandro y la apretó con fuerza. Él correspondió al gesto sin apartar la mirada del altar, pero súbitamente consciente del calor que emanaba de ese simple contacto. Durante el cóctel, separados por las dinámicas sociales del evento, ambos se encontraron respondiendo a las mismas preguntas. ¿Cuándo será vuestro turno? ¿Seguís siendo solo amigos? ¿No creéis que ya es hora de dejar de negarlo? Bromas que esquivaban con sonrisas educadas, pero que, por primera vez, dejaban un rastro de inquietud en sus pensamientos. «Rescátame», dijo Valeria acercándose a Alejandro mientras él conversaba con dos antiguos profesores. «Carlos no deja de insistir en que bailemos juntos y no acepta un no por respuesta». «Deber cumplido, entonces», respondió él, excusándose con elegancia ante sus interlocutores y ofreciéndole su brazo. «¿La acompaño a la pista de baile, doctora?». La banda comenzó a tocar una balada suave cuando llegaron al centro de la pista. Alejandro posó una mano en la cintura de Valeria mientras ella apoyaba la suya en su hombro, manteniendo una distancia prudente entre sus cuerpos. Habían bailado juntos decenas de veces a lo largo de los años,
en bodas, cumpleaños y celebraciones diversas. Pero esta vez, algo era diferente. ¿Te acuerdas de aquella fiesta de novatos?, preguntó ella, con la mirada fija en el nudo de su corbata. Cuando me salvaste de aquel idiota y acabamos bailando hasta el amanecer. ¿Cómo olvidarlo?, sonrió él. Fue la primera vez que te vi y pensé que eras un huracán con piernas. La risa cristalina de Valeria atrajo algunas miradas, y sin darse cuenta, la distancia entre ellos se redujo ligeramente. «Sabes, a veces me pregunto qué habría pasado si...», comenzó ella, pero se interrumpió, como si hubiera estado a punto de cruzar una línea invisible. «¿Sí qué?», presionó Alejandro, su voz apenas audible sobre la música. Valeria levantó la mirada, encontrándose con sus ojos oscuros que la observaban con intensidad. Por un momento, pareció que iba a responder, pero en lugar de eso, apoyó la cabeza en su hombro, eliminando casi por completo el espacio entre ellos. «Nada», murmuró contra la tela de su traje. «Solo divagaciones de una noche demasiado romántica». Bailaron así, en un silencio cómodo pero cargado de pensamientos no expresados, hasta que la música cambió a un ritmo más animado. Al separarse, ambos parecían levemente aturdidos, como si despertaran de un trance. El resto de la velada transcurrió entre conversaciones grupales, reencuentros con viejos amigos y la alegría contagiosa de la celebración. Sin embargo, tanto Alejandro como Valeria se descubrieron buscándose mutuamente con la mirada a través del salón, sonriendo cuando sus ojos se encontraban y desviando la vista con una extraña sensación de nerviosismo que ninguno de los dos comprendía del todo. Pasada la medianoche, cuando la fiesta alcanzaba su punto álgido, Valeria se acercó a Alejandro, que conversaba tranquilamente en una mesa apartada. «Estoy agotada», confesó, dejándose caer en la silla junto a él. «Estos tacones son instrumentos de tortura. ¿Quieres que nos vayamos?», preguntó él notando las sombras de cansancio bajo sus ojos. «¿Puedo llamar un taxi?». Ella asintió agradecida, y 20 minutos después se despedían de los novios con abrazos y promesas de reunirse pronto. En el trayecto de vuelta al apartamento, un silencio extrañamente tenso se instaló entre ellos. Valeria miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos, mientras Alejandro mantenía la vista fija en la carretera, aferrándose al volante con más fuerza de la necesaria. Al llegar al edificio, subieron en el ascensor sin apenas cruzar palabra. Cuando la puerta del apartamento se cerró tras ellos, la tensión acumulada durante toda la noche finalmente cristalizó en palabras. «Ha sido una noche extraña, ¿verdad?», dijo Valeria descalzándose con un suspiro de alivio. «Todas esas preguntas, esas insinuaciones...». «Siempre ha sido así», respondió Alejandro, aflojándose la corbata. «Pero hoy ha sido diferente», completó ella mirándolo directamente. Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia física, pero deteniéndose antes de que fuera demasiado tarde para retroceder. «Valeria, yo...». El sonido del teléfono de Valeria rompió el momento, como un cristal que se hace añicos. La pantalla iluminada mostraba una llamada internacional. «Es el hospital», dijo ella, mirando la pantalla con expresión confusa. «Tengo que contestar». Alejandro asintió, dando un paso atrás. Mientras Valeria se retiraba a su habitación para atender la llamada, él se quedó inmóvil en el salón, con la sensación de que algo crucial había estado a punto de ocurrir, algo que podría cambiar para siempre la naturaleza de su relación, y no estaba seguro de si sentía alivio o decepción por la interrupción. La llamada del hospital había sido un asunto urgente relacionado con un paciente de Valeria en Boston. Durante casi una hora, ella habló con colegas, revisó historiales médicos enviados a su correo y dio indicaciones precisas para un tratamiento. Alejandro, respetando su espacio, se había retirado a su habitación, pero el sueño le resultaba esquivo. Acostado en la oscuridad, repasaba mentalmente cada momento de la noche, el baile, las miradas, ese instante de tensión antes de que sonara el teléfono. ¿Qué habría pasado si no hubieran sido interrumpidos? ¿Qué estaba a punto de decirle? Y más importante aún,
¿Qué significaban esos sentimientos que parecían despertarse en él tras años de amistad incondicional? El suave golpe en su puerta interrumpió sus cavilaciones. ¿Estás despierto? La voz de Valeria era apenas un susurro al otro lado. Adelante, respondió, incorporándose en la cama y encendiendo la lámpara de la mesilla. Valeria entró y se sentó en el borde del colchón. Había cambiado el elegante vestido por un pijama de algodón, y su rostro libre de maquillaje mostraba signos de preocupación. ¿Todo bien con tu paciente?, preguntó Alejandro. Sí, una complicación postoperatoria, pero ya está estabilizado. Hizo una pausa, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. No podía dormir. Yo tampoco, confesó él. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ese tipo de silencio que solo se comparte con alguien con quien no es necesario llenar cada momento con palabras. ¿Recuerdas aquella noche durante la residencia?, preguntó ella de repente. Cuando perdimos a aquel niño en el quirófano y acabamos en la azotea del hospital, contemplando el amanecer. Alejandro asintió. ¿Cómo olvidarlo? Había sido una de las noches más difíciles y, paradójicamente, más significativas de su formación médica. Me dijiste algo que nunca he olvidado, continuó Valeria, que el dolor compartido pesa la mitad, pero la alegría compartida vale el doble. Suena a algo que diría mi abuela. Sonrió él. Siempre fui un poco anticuado, pero tenías razón. Su voz se tornó más seria. Todas las cosas importantes de mi vida, las buenas y las malas, siempre he querido compartirlas contigo, incluso estando a miles de kilómetros. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La habitación parecía haberse vuelto más pequeña, más íntima, el mundo exterior completamente irrelevante. Hoy, en la boda, cuando estábamos bailando, comenzó él, pero se interrumpió, inseguro de cómo continuar. Sentí algo, completó ella mirándolo directamente a los ojos. Algo diferente, como si de repente te viera de otra manera. Yo también, admitió él, las palabras saliendo con dificultad. Y me asusta, Val. Me asusta, porque eres la persona más importante en mi vida y no quiero arruinar lo que tenemos. Valeria extendió su mano hasta encontrar la de él, entrelazando sus dedos en un gesto que habían compartido cientos de veces, pero que ahora parecía cargado de nuevos significados. A mí también me asusta, confesó. Cuando vine a Madrid me prometí a mí misma que no me involucraría sentimentalmente con nadie. Estaba tan cansada de relaciones que no funcionan. ¿Qué ahora?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Ella sonrió, una sonrisa tan genuina que iluminó sus ojos en la penumbra de la habitación. Ahora pienso que quizás he estado buscando en los lugares equivocados todo este tiempo. La intensidad del momento era casi palpable. Alejandro sentía que estaban al borde de un precipicio, a punto de dar un paso que cambiaría todo para siempre. Una parte de él quería lanzarse sin mirar atrás, pero otra, la parte racional y cautelosa que siempre lo había caracterizado, lo detenía. Deberíamos pensarlo bien, dijo finalmente, aunque cada palabra parecía ir en contra de lo que realmente deseaba. Es fácil confundirse en momentos como este, con la boda, la nostalgia, la convivencia. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Valeria, pero asintió comprensivamente. Siempre tan prudente, doctor. Méndez, intentó bromear, pero su voz delataba cierta tristeza. Tienes razón. Lo último que querría es arruinar nuestra amistad por un impulso. Se levantó lentamente, soltando su mano. Alejandro sintió inmediatamente la ausencia de su calor, como si una parte esencial de sí mismo se alejara con ella. Buenas noches, Alejandro, dijo deteniéndose en la puerta. Gracias por el baile. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro permaneció inmóvil, dividido entre el alivio de haber actuado con sensatez y el arrepentimiento de no haber seguido lo que su corazón gritaba. Se dejó caer de nuevo en la almohada, consciente de que el sueño sería ahora más esquivo que nunca. Al otro lado del pasillo, Valeria se deslizaba entre las sábanas frías de su cama, con una mezcla confusa de emociones bullendo en su interior. Había estado a punto de cruzar una línea que siempre había considerado infranqueable, y aunque racionalmente agradecía la prudencia de Alejandro, una parte de ella no podía evitar preguntarse,
¿Y si estaban perdiendo la oportunidad de algo extraordinario por miedo a arriesgar lo que ya tenían? El reloj digital de la mesilla marcaba las 2:17 de la madrugada. En la quietud nocturna del apartamento, dos personas que lo sabían todo del otro descubrían, con asombro y temor a partes iguales, que quizás aún quedaban secretos por revelar, sentimientos por explorar y verdades por confesarse. Verdades que, una vez pronunciadas, cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La mañana siguiente trajo consigo un silencio incómodo que flotaba en el aire como una niebla espesa. Alejandro preparó el café como cada día, pero cuando fue a llamar a la puerta de Valeria, se detuvo con el puño en alto, súbitamente inseguro. Finalmente, tras un momento de vacilación, golpeó suavemente. «Adelante», respondió ella con voz neutra. Entró con cautela, como quien se adentra en territorio desconocido. Valeria ya estaba despierta, sentada en la cama con la espalda apoyada en el cabecero y el portátil sobre las rodillas. «Buenos días», dijo él, dejando la taza en la mesilla. «¿Has dormido bien?» «No mucho», admitió ella, aceptando el café con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía mucho en qué pensar. La tensión era palpable, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar directamente lo ocurrido la noche anterior. En su lugar, se refugiaron en la cotidianidad, en las rutinas establecidas, como si pretendieran que nada hubiera cambiado. «Tengo guardia en el hospital», anunció Alejandro, rompiendo el silencio. «Volveré tarde. No me esperes para cenar». Valeria asintió sin apartar la mirada de la pantalla. Cuando la puerta se cerró tras él, dejó escapar un largo suspiro. La situación era precisamente lo que ambos habían temido. La incomodidad invadiendo su relación, esa maldita tensión donde antes solo había naturalidad y confianza. Las horas siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante. Valeria intentó distraerse revisando correos de trabajo, haciendo una videollamada con su equipo en Boston y finalmente saliendo a caminar por el Retiro. Pero su mente regresaba obstinadamente a la noche anterior, a esas palabras no dichas, a la sensación de la mano de Alejandro entre las suyas. Al atardecer, incapaz de soportar más tiempo sola con sus pensamientos, llamó a Elena, la recién casada que acababa de regresar de su luna de miel express. «Necesito hablar contigo», dijo sin más preámbulos. «¿Podemos vernos?» Una hora después, las dos amigas compartían una botella de vino en la terraza de un café excéntrico. Valeria le contó todo: la convivencia, la boda, el baile, la conversación nocturna. Elena la escuchaba atentamente, con una sonrisa que crecía a medida que avanzaba el relato. «Por fin», exclamó cuando Valeria terminó. «Llevamos años esperando que os dierais cuenta». «¿De qué hablas?», preguntó Valeria, genuinamente sorprendida. «Vamos, Val, todo el mundo sabe que Alejandro y tú sois el uno para el otro. Es tan obvio que resulta doloroso veros ignorarlo durante años». Valeria dio un sorbo a su vino, procesando esas palabras. ¿Era posible que todos hubieran visto lo que ellos mismos se negaban a reconocer? «Pero es mi mejor amigo», protestó débilmente. «Si intentamos algo más y no funciona». «¿Y si funciona?», la interrumpió Elena. «¿Y si resulta ser lo mejor que os ha pasado nunca? ¿Vale la pena renunciar a esa posibilidad por miedo?». La pregunta quedó flotando entre ellas como un desafío. Valeria no tenía respuesta, o quizás temía admitir la que ya conocía. Mientras tanto, en el hospital Alejandro lidiaba con sus propios pensamientos mientras atendía una emergencia tras otra. En un breve descanso, se encontró con Lucas, uno de sus colegas más cercanos y también amigo de la facultad. «Tienes cara de no haber dormido», comentó Lucas ofreciéndole un café de la máquina. «¿Problemas en el paraíso?». Alejandro levantó una ceja interrogante. «Vamos, todos vimos cómo mirabas a Valeria en la boda», continuó Lucas con una sonrisa cómplice. «No era precisamente una mirada de solo amigos». «Es complicado», admitió Alejandro, demasiado cansado para negarlo. «Las mejores cosas de la vida suelen serlo», respondió su amigo con sorprendente seriedad. «Pero te diré algo. He visto cómo os miráis cuando creéis que nadie está prestando atención. Eso no es solo amistad, Alejandro, y me parece un desperdicio que dos personas que se quieren tanto se priven de estar juntos
por miedo a estropear lo que ya tienen. Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Alejandro durante el resto de su guardia. Cuando finalmente salió del hospital, pasada la medianoche, tomó una decisión impulsiva. En lugar de volver directamente al apartamento, condujo hasta el mirador del Templo de Devot, uno de sus rincones favoritos de Madrid. La ciudad se extendía ante él, un océano de luces parpadeantes bajo un cielo aterciopelado. Sacó el teléfono y escribió un mensaje a Valeria. ¿Estás despierta? La respuesta llegó casi inmediatamente. Sí. ¿Todo bien? Ven al templo de Devot. Necesito hablar contigo. 20 minutos después, Valeria apareció, envuelta en una chaqueta ligera que apenas la protegía del fresco nocturno. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y expectación cuando se sentó junto a Alejandro en el banco frente al mirador. «¿Qué hacemos aquí a la 1 de la madrugada?», preguntó frotándose los brazos. Sin decir palabra, Alejandro se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de ella. Era un gesto que había repetido cientos de veces a lo largo de los años, pero esta vez sus manos se demoraron un segundo más en sus hombros, provocando un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. «Quería mostrarte algo», dijo finalmente, señalando hacia el horizonte. Valeria siguió la dirección de su mirada. Las luces de Madrid creaban un espectáculo hipnótico, pero no entendía qué era exactamente lo que él quería señalar. «¿Ves esas luces de allí?», continuó Alejandro. «Es nuestro hospital, y un poco más a la derecha, apenas visible, está la facultad donde nos conocimos». Ella asintió en silencio, comenzando a comprender. Durante 11 años, cada vez que venía aquí, miraba esos 2 puntos y pensaba en ti. Su voz era baja pero firme. En cómo habías cambiado mi vida. En cómo, a pesar de la distancia, seguías siendo la persona que mejor me conocía. «Alejandro, déjame terminar», pidió él suavemente. «Anoche tuve miedo. Miedo de arriesgar lo que tenemos. Miedo de perderte. Pero hoy me he dado cuenta de que tengo aún más miedo de no intentarlo, de pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de decirte lo que realmente siento». El corazón de Valeria latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. La ciudad entera parecía contener la respiración mientras esperaba las siguientes palabras de Alejandro. «Te quiero, Val», dijo finalmente, volviéndose hacia ella. «No como a una amiga, aunque eso también. Te quiero de todas las formas posibles. Y si tú sientes lo mismo, creo que deberíamos darnos una oportunidad». El tiempo pareció detenerse. En ese momento suspendido entre el pasado y el futuro, Valeria comprendió que estaban al borde de un cambio irreversible, que la respuesta que diera ahora definiría el curso de sus vidas. La ciudad brillaba a sus pies como un reflejo del cielo estrellado, testigo silencioso de una confesión largamente postergada. Valeria sentía que el tiempo se había detenido, mientras las palabras de Alejandro resonaban en su mente. «Te quiero de todas las formas posibles». 6 palabras que desmoronaban 11 años de cuidadosas barreras construidas para proteger una amistad que ambos consideraban demasiado valiosa para arriesgarla. «También te quiero», susurró finalmente, su voz apenas audible sobre el suave rumor nocturno de Madrid. «Creo que siempre ha sido así, pero tenía tanto miedo de admitirlo». Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que habían compartido cientos de veces, pero que ahora adquiría un significado enteramente nuevo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, una risa nerviosa escapando de sus labios. «No tengo ni idea de cómo ser algo más que tu amiga». «Yo tampoco», confesó él con una sonrisa. «Supongo que tendremos que averiguarlo juntos». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban la ciudad. No era necesario llenar cada momento con palabras. Esa había sido siempre una de las fortalezas de su relación, la capacidad de estar juntos en perfecta armonía, sin necesidad de pretensiones. «Hay algo que siempre he querido hacer», dijo Alejandro de repente, girándose para mirarla directamente. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y Valeria supo exactamente a qué se refería. Sin embargo, respondió con ese tono juguetón que siempre había caracterizado su amistad. «¿Qué? ¿Tirarme del templo de Devot por todas las veces que te he vuelto loco?» Él sonrió,
acariciando suavemente su mejilla con el dorso de la mano en una caricia tan delicada que parecía temer que ella pudiera desvanecerse bajo su tacto. «Besarte», respondió simplemente, sin interrupciones, sin excusas, sin miedo. El corazón de Valeria dio un vuelco. A pesar de sus 30 y tantos años, se sentía como una adolescente ante su primer beso, con esa misma mezcla de anticipación y nerviosismo. «¿A qué estás esperando, entonces?», susurró, inclinándose ligeramente hacia él. No fue un beso urgente ni apasionado, sino suave, casi reverente, como si ambos quisieran memorizar cada sensación. Los labios de Alejandro sobre los suyos, cálidos y firmes, el aroma familiar de su colonia mezclado con el inconfundible olor a hospital que nunca lograba eliminar completamente, sus manos ascendiendo lentamente hasta acunar su rostro como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían la respiración ligeramente agitada y una expresión de asombro, como si acabaran de descubrir algo extraordinario que siempre había estado frente a ellos. «¿Por qué hemos tardado tanto?», preguntó ella apoyando su frente contra la de él. «Porque somos dos tercos con miedo a perder lo más importante de nuestras vidas», respondió Alejandro, rozando nuevamente sus labios en un beso fugaz. Pero ya no más. El regreso al apartamento estuvo marcado por un silencio cómplice, sus manos entrelazadas sobre la consola del coche, miradas robadas en cada semáforo, la familiaridad de siempre, ahora teñida con la emoción de lo nuevo, de lo inexplorado. Al llegar, se detuvieron frente a la puerta de la habitación de invitados donde Valeria había estado durmiendo. La tensión del momento era palpable. Estaban en un umbral, no solo físico, sino metafórico. «Buenas noches, Val», dijo Alejandro besando suavemente su frente. «Mañana tendremos tiempo para hablar, para planear, para decidir qué sigue». Ella asintió, agradecida por su consideración, por entender sin necesidad de palabras que, a pesar de los años de amistad y los sentimientos revelados, necesitaban tiempo para adaptarse a esta nueva realidad. «Buenas noches, Alejandro», respondió, pero cuando él se dispuso a alejarse hacia su propia habitación, ella retuvo su mano. «Solo una cosa más». Y se puso de puntillas para besarlo nuevamente, esta vez con más confianza, con la certeza de que este no sería el último beso, sino el principio de muchos más. Esa noche, en habitaciones separadas pero con pensamientos entrelazados, ambos contemplaron el techo en la oscuridad, procesando el giro inesperado que había dado su relación. El miedo seguía ahí, acechando en los rincones de sus mentes. Miedo al fracaso, a la pérdida, a la distancia que eventualmente volvería a separarlos. Pero por primera vez, la esperanza brillaba con más fuerza, iluminando un camino que ambos estaban dispuestos a recorrer juntos. Los días siguientes transcurrieron con la extraña mezcla de familiaridad y novedad que solo puede experimentarse cuando una relación cambia de forma, pero mantiene su esencia. Alejandro y Valeria descubrían nuevas facetas el uno del otro, pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos y que ahora adquirían significados diferentes, una mirada sostenida durante el desayuno, el roce casual de sus manos al caminar, esa forma en que él apartaba un mechón de cabello del rostro de ella cuando conversaban en el sofá. Esa mañana de domingo, mientras Alejandro preparaba tortitas en la cocina, Valeria lo observaba desde la barra con una taza de café entre las manos. Su mente vagaba entre la felicidad del presente y la incertidumbre del futuro. «Puedo oír tus pensamientos desde aquí», comentó él sin volverse, concentrado en voltear una tortita perfectamente dorada. «¿Qué te preocupa?». Valeria sonrió. Por supuesto que él sabía que algo la inquietaba. 11 años de amistad habían desarrollado entre ellos una especie de comunicación telepática que ni siquiera el nuevo rumbo de su relación podía alterar. «En 2 semanas tendré que volver a Boston», respondió finalmente. «Mi permiso termina y tengo pacientes esperándome». Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirarla. Habían evitado deliberadamente ese tema desde la noche en el templo de Devot, disfrutando del presente sin querer pensar en la inevitable separación. «Lo sé», dijo acercándose a ella. «He estado pensando en ello también».
Valeria dejó su taza y extendió las manos hacia él, quien las tomó entre las suyas con esa firmeza tranquilizadora que siempre había sido su refugio. ¿Y? Preguntó, intentando ocultar la ansiedad en su voz. Y creo que podemos hacerlo funcionar, respondió él con una seguridad que la sorprendió. No será fácil, pero si hemos mantenido nuestra amistad a través de un océano durante 11 años, podemos mantener esto también. ¿Una relación a distancia? Valeria no pudo evitar que la duda se reflejara en su voz. Una relación que trasciende la distancia, corrigió él. Además, Madrid y Boston están a solo 7 horas de vuelo. Podemos alternarnos para visitarnos, aprovechar congresos médicos, vacaciones. Ella sonrió, conmovida por su optimismo y su determinación. Era tan propio de Alejandro enfrentar cada problema como un desafío a superar, no como un obstáculo insalvable. Siempre has sido el racional de los dos, dijo acariciando su mejilla. Yo soy la que suele entrar en pánico. Y yo soy el que siempre te devuelve a la realidad, completó él besando su palma en un gesto tan íntimo que la hizo estremecer. Esto, lo que hay entre nosotros, merece la pena, Val. Merece cualquier esfuerzo. En ese momento, el teléfono de Valeria vibró sobre la encimera. La pantalla mostró un nombre que hizo que sus ojos se abrieran con sorpresa. Hospital Infantil de Madrid. Es extraño, murmuró tomando el dispositivo. ¿Por qué me llamarían a mí? La conversación que siguió cambiaría el rumbo de todo. El director del Departamento de Cirugía Pediátrica había oído hablar de su presencia en Madrid a través de colegas comunes y le ofrecía visitar el hospital para conocer sus instalaciones y quizás considerar una oportunidad profesional que había surgido recientemente. Cuando colgó, Alejandro la miraba con una mezcla de curiosidad y algo más, un brillo expectante en sus ojos que no intentaba disimular. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, aunque su tono sugería que ya intuía la respuesta. Me han ofrecido una visita al hospital infantil, respondió ella, aún procesando la información. Aparentemente, el jefe de cirugía pediátrica se jubila el próximo trimestre y están buscando a alguien con experiencia internacional para el puesto. Alejandro no dijo nada, pero no hacía falta. El futuro que apenas unos minutos antes parecía dividido entre 2 continentes, ahora presentaba una posibilidad que ninguno de los dos se había atrevido a contemplar abiertamente. No te emociones demasiado, advirtió ella, siempre la pragmática cuando se trataba de expectativas. Solo es una visita y seguramente tienen muchos candidatos en consideración. Por supuesto, respondió él, intentando sin éxito ocultar su entusiasmo. Es solo una posibilidad entre muchas. Pero ambos sabían que era más que eso. Era una puerta abriéndose cuando creían que todas estaban cerradas, un rayo de esperanza iluminando el único punto oscuro en su recién descubierta felicidad. 2 días después, Valeria recorría los pasillos del Hospital Infantil de Madrid acompañada por el doctor Ferrer, un hombre de 60 y tantos años cuya reputación como cirujano pediátrico era legendaria en toda Europa. El hospital era moderno, las instalaciones impecables y cada detalle pensado para hacer la estancia de los pequeños pacientes lo más acogedora posible. Su trabajo en Boston ha sido excepcional, doctora Campos, comentó Ferrer mientras entraban en su despacho. Especialmente su investigación sobre técnicas mínimamente invasivas en cirugía neonatal. Gracias, respondió ella, genuinamente sorprendida de que conociera su trabajo con tanto detalle. Para ser franco, continuó él ofreciéndole asiento, llevo siguiendo su carrera desde que presentó aquella ponencia en el Congreso de Berlín hace 3 años. Siempre pensé que alguien con su talento debería regresar a España algún día. La conversación que siguió fue larga y minuciosa. Ferrer no solo le ofreció formalmente considerar la jefatura del departamento, sino que le dio total libertad para continuar sus investigaciones y le propuso un equipo de trabajo que cualquier cirujano envidiaría. «Piénselo», dijo finalmente acompañándola a la salida. «No necesito una respuesta inmediata, pero me gustaría saber su decisión antes de que regrese a Estados Unidos». Cuando salió del hospital, Valeria sentía que su mundo estaba girando a una velocidad vertiginosa. En apenas 2 semanas, su vida había dado un vuelco extraordinario. Había redescubierto sentimientos por su mejor amigo
que probablemente siempre estuvieron ahí. Había dado el paso de transformar su amistad en algo más profundo, y ahora se le presentaba la oportunidad profesional perfecta en el momento exacto. Era demasiado perfecto, pensó mientras caminaba por las calles de Madrid. Y las cosas demasiado perfectas solían tener un precio, una trampa oculta que solo se revelaba cuando ya era demasiado tarde. Esa noche, Valeria no mencionó a Alejandro todos los detalles de su conversación con el doctor Ferrer. Algo la detenía, una extraña aprensión que ni ella misma comprendía del todo. Mientras cenaban en la terraza del apartamento, bajo un cielo inusualmente estrellado para Madrid, se limitó a compartir lo básico, que la entrevista había ido bien, que el hospital era impresionante y que, efectivamente, estaban considerándola seriamente para el puesto. «Pareces contenida», observó Alejandro sirviéndole más vino. «Creí que estarías más entusiasmada». Valeria jugueteó con su tenedor, reorganizando la comida en su plato sin realmente comer. «Es una oportunidad increíble», admitió finalmente. «Casi demasiado perfecta». «¿Y eso es un problema?», preguntó él genuinamente confundido. «A veces las cosas simplemente encajan, Val». Ella levantó la mirada, encontrándose con esos ojos oscuros que podían leerla como nadie. «¿No te parece extraño?», dejó escapar. «En 2 semanas todo ha cambiado. Después de 11 años siendo amigos, de repente descubrimos que hay algo más entre nosotros. Y justo cuando nos enfrentamos al problema de la distancia, aparece esta oferta de trabajo como caída del cielo». Alejandro tomó su mano sobre la mesa, acariciando suavemente sus nudillos con el pulgar en ese gesto tranquilizador tan suyo. «¿Qué es lo que realmente te preocupa, Val?», preguntó con voz calmada. «¿Que las cosas estén saliendo bien?». «Me preocupa», comenzó ella, buscando las palabras adecuadas. «Me preocupa estar tomando decisiones por las razones equivocadas. Si acepto ese puesto, ¿lo hago por mi carrera o por nosotros? Y si es por nosotros, ¿no estamos yendo demasiado rápido?». La pregunta quedó flotando entre ellos como una nube que oscurecía momentáneamente su felicidad recién descubierta. Alejandro soltó su mano lentamente, recostándose en su silla con expresión pensativa. «Tienes razón», dijo finalmente. «Todo está sucediendo muy deprisa. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para pensar, para estar seguros de que estamos tomando las decisiones correctas». Valeria sintió una punzada de pánico ante sus palabras. ¿Estaba sugiriendo que se distanciaran? ¿Que dieran marcha atrás en lo que habían empezado? «No me malinterpretes», continuó él leyendo la alarma en su rostro. «No me arrepiento de nada de lo que ha pasado entre nosotros. Pero tienes razón en que no deberías tomar una decisión profesional tan importante basándote en una relación que apenas está comenzando». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó ella, su voz más tensa de lo que pretendía. «Que tomes tu decisión pensando solo en ti», respondió Alejandro con esa honestidad directa que siempre había caracterizado su comunicación. «En lo que realmente quieres para tu carrera, para tu vida, y yo respetaré lo que decidas, sea lo que sea». En sus palabras había una generosidad que conmovió profundamente a Valeria. Alejandro estaba dispuesto a poner los sueños y ambiciones de ella por delante de sus propios deseos, incluso si eso significaba volver a la relación a distancia que tanto habían temido. «Tienes 4 días antes de que debas dar una respuesta al doctor Ferrer», continuó él. «¿Qué te parece si mañana vas a Barcelona a visitar a tus padres como habías planeado? Te dará tiempo para pensar lejos de distracciones». Por distracciones se refería a él mismo, por supuesto, a esa química intensa que había entre ellos y que podía nublar cualquier decisión racional. Valeria asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en su propuesta. «Quizás tengas razón», concedió. «Un poco de distancia podría ayudarme a aclarar mis ideas». La mañana siguiente, Alejandro la acompañó a la estación de Atocha para tomar el tren a Barcelona. Había una extraña tensión entre ellos, como si ambos temieran que esta breve separación pudiera romper el frágil equilibrio que habían encontrado. «Llámame cuando llegues», dijo él, abrazándola en el andén. «Y no te preocupes por nosotros, ¿vale? Hemos sobrevivido a 11 años de amistad transcontinental. Unos días de reflexión no cambiarán lo que sentimos». Valeria se refugió en ese abrazo
inhalando su aroma familiar, memorizando la sensación de sus brazos alrededor de su cuerpo. Cuando el altavoz anunció la salida inminente del tren, se separó a regañadientes. «Te quiero», dijo, las palabras surgiendo naturalmente, sin planificación. «Pase lo que pase, eso no cambiará». Él sonrió, besándola brevemente antes de dejarla ir. «Yo también te quiero, Val, desde siempre, para siempre». El viaje a Barcelona fue un borrón de paisajes y pensamientos entremezclados. Valeria alternaba entre momentos de absoluta claridad, donde la decisión parecía sencilla, y otros de profunda confusión, donde cada opción venía acompañada de un catálogo interminable de dudas y temores. Sus padres la recibieron con el cariño de siempre en su apartamento de l'Eixample, ese hogar donde había crecido y que siempre sería su refugio. Durante la cena, les habló de la oferta del hospital infantil, pero omitió mencionar el giro que había dado su relación con Alejandro. Necesitaba separar ambas decisiones, como él sabiamente había sugerido. «Es una oportunidad excepcional, cariño», dijo su madre, una profesora universitaria de literatura que siempre había apoyado sus ambiciones. «Pero también lo es tu posición en Boston. La pregunta es ¿qué quieres realmente?», añadió su padre, médico como ella, y quien había inspirado su vocación. «¿Dónde te ves en 5 o 10 años?» Esa noche, en la soledad de su antigua habitación, Valeria contemplaba el techo mientras las preguntas de su padre resonaban en su mente. ¿Dónde se veía en el futuro? Antes de estas 2 semanas en Madrid, la respuesta habría sido sencilla. En Boston, ascendiendo en su carrera, quizás dirigiendo eventualmente su propio departamento, investigando, publicando, construyendo un nombre en la comunidad médica internacional. Pero ahora la imagen incluía a Alejandro, no como un amigo distante con quien mantenía contacto esporádico, sino como una parte fundamental de su día a día, de su futuro. ¿Era eso suficiente para cambiar el rumbo de su carrera? ¿Y si las cosas no funcionaban entre ellos? ¿Se arrepentiría de haber tomado una decisión tan importante, basándose en sentimientos que, aunque profundos, eran recientes en su nueva forma? El teléfono vibró en la mesilla con un mensaje de Alejandro. «No puedo dormir. La casa está demasiado silenciosa sin ti. Espero que estés encontrando las respuestas que buscas. Te echo de menos». Una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro mientras tecleaba la respuesta. «Yo también te echo de menos, más de lo que esperaba. Hablamos mañana». Apagó la luz, pero el sueño tardó en llegar. En algún momento de la madrugada, mientras la ciudad dormía y ella seguía dando vueltas entre las sábanas, una certeza se fue formando lentamente en su interior. Independientemente de lo que decidiera sobre el trabajo, ya no concebía un futuro en el que Alejandro no ocupara un lugar central, y esa revelación, lejos de asustarla, le produjo una extraña sensación de paz que finalmente la condujo al sueño. Los 3 días en Barcelona pasaron como un respiro necesario, un paréntesis que permitió a Valeria recuperar la perspectiva. Caminó por las calles de su infancia y mantuvo largas conversaciones con sus padres que, sin saberlo, la ayudaron a aclarar sus pensamientos. La mañana del 4.º día, mientras desayunaba en la terraza familiar con vistas a un amanecer que teñía Barcelona de tonos rosados, tomó su decisión. Con una calma renovada, llamó al doctor Ferrer. «Buenos días, doctor. Soy Valeria Campos. Disculpe la hora, pero quería hablar con usted antes de tomar mi tren de regreso a Madrid». «No se preocupe, doctora Campos. Los cirujanos estamos acostumbrados a madrugar. ¿Ha tomado una decisión respecto a nuestra propuesta?» Valeria respiró hondo, saboreando ese momento de claridad absoluta. «Sí, doctor. Acepto el puesto, pero con una condición. Necesito 6 meses para cerrar adecuadamente mis proyectos en Boston, traspasar mis pacientes y finalizar mi investigación actual». «Me parece perfectamente razonable. Podemos arreglarlo con un adjunto temporal hasta su incorporación definitiva. Bienvenida al equipo, doctora Campos». Una sensación de ligereza la invadió. No era solo la satisfacción de una decisión profesional acertada, era la certeza de haber elegido un camino que alineaba su carrera con sus sentimientos. Esa misma tarde, mientras el tren de alta velocidad la devolvía a Madrid, contemplaba el paisaje a través de la ventanilla,
Todo parecía brillar con una nitidez especial, como si el mundo celebrara su decisión. No había hablado con Alejandro sobre su elección. Quería decírselo en persona, ver la reacción en sus ojos. Al llegar a la estación, su corazón dio un vuelco al verlo esperándola en el andén. «No tenías que venir», dijo al abrazarlo. «Claro que tenía que venir, aunque solo sea para asegurarme de que no has decidido quedarte en Barcelona para siempre». Caminaron hasta el Parque del Retiro. El sol de la tarde bañaba los jardines con una luz dorada mientras se detenían junto al estanque. «He tomado una decisión», dijo finalmente Valeria. Alejandro se volvió hacia ella, su expresión imposible de leer. «¿Y bien? He aceptado el puesto en Madrid, pero con una condición: 6 meses para cerrar mi etapa en Boston como es debido». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como un amanecer, transformando sus facciones con una alegría genuina. «¿Estás segura? ¿Es lo que realmente quieres?» «Completamente segura. Y antes de que lo preguntes, no lo he decidido por nosotros. O no solo por nosotros, al menos». Alejandro asintió, instándola a continuar. «En estos días he comprendido que, profesionalmente, Madrid me ofrece exactamente lo que necesito. Pero lo más importante es que he estado 11 años persiguiendo el éxito profesional por encima de todo, pensando que eso me haría feliz. Y lo ha hecho, en parte. Pero estos días contigo me han mostrado que hay otro tipo de felicidad que también quiero. Y me niego a creer que tengo que elegir entre mi carrera y nosotros», completó él. «Exacto. No es una elección entre Boston y tú, o entre mi carrera y el amor. Es una decisión que me permite tener ambas cosas». Alejandro la atrajo hacia sí en un abrazo intenso. Cuando se separaron, había en sus ojos un brillo que Valeria nunca había visto antes. «6 meses no es nada», dijo él. «Después de 11 años puedo esperar un poco más. ¿Vendrás a visitarme? Intentarás mantenerme alejado», bromeó él, besándola suavemente. «Además, tengo algunas conferencias pendientes en la costa este». Continuaron su paseo, haciendo planes, imaginando un futuro que ahora parecía extenderse ante ellos como un camino luminoso. La claridad que Valeria había encontrado no solo se refería a su decisión profesional, era una comprensión más profunda de lo que verdaderamente la haría feliz. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía un lugar incierto y solitario, sino un horizonte lleno de posibilidades que explorarían juntos. Los días restantes en Madrid pasaron con la rapidez de un sueño. Cada momento compartido adquiría un valor especial ante la inminente separación, aunque esta vez fuera temporal y con un final definido. La víspera de la partida de Valeria, mientras cenaban en la terraza, Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «No es lo que estás pensando», aclaró con una sonrisa. «Todavía no, al menos. Ábrelo». En el interior descansaba un delicado colgante de plata, una rosa de los vientos con una pequeña esmeralda en el centro. «Es precioso», murmuró ella, admirándolo bajo la luz de las velas. «La rosa de los vientos guía a los viajeros para que siempre encuentren su camino a casa», explicó Alejandro, colocándolo alrededor de su cuello, «para que recuerdes que siempre tendrás un lugar al que volver». Valeria tocó la joya con la punta de los dedos, conmovida por el significado que encerraba. «No necesito un recordatorio, pero lo llevaré siempre conmigo». La despedida en el aeropuerto al día siguiente fue agridulce. A diferencia de aquella primera separación 11 años atrás, esta vez no había incertidumbre sobre cuándo volverían a verse. 6 meses, dijo Alejandro, abrazándola una última vez. 183 días exactamente. Llevaré la cuenta. «Vendrás a visitarme en 6 semanas», le recordó ella. «Y yo volveré para el Congreso de Madrid en 3 meses. No es tanto tiempo. Parece una eternidad, pero merece la pena esperar». El vuelo a Boston fue largo, pero Valeria apenas lo notó. Cuando el avión finalmente aterrizó, una extraña sensación la invadió. Por primera vez, Boston no se sentía completamente como su hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre retomar sus responsabilidades en el hospital, explicar su decisión de trasladarse y comenzar la tarea de organizar el traspaso de sus pacientes, apenas tenía tiempo para procesar los cambios en su vida. «Te ves diferente»,
comentó Sara, su colega y amiga, mientras compartían un café. Hay algo en ti que ha cambiado. Valeria sonrió, llevándose instintivamente la mano al colgante. Todo ha cambiado, y a la vez es como si finalmente las piezas hubieran encajado en su lugar. Durante las siguientes semanas, Valeria y Alejandro mantuvieron su conexión a través de llamadas diarias y videollamadas nocturnas. La distancia ahora parecía solo un inconveniente temporal, un último desafío antes de su vida juntos. Cuando Alejandro finalmente la visitó en Boston, 6 semanas después, Valeria comprendió con absoluta claridad que su decisión había sido la correcta. Verlo aparecer en la terminal de llegadas produjo en ella una certeza inquebrantable. Este era el hombre con quien quería compartir su vida. «Te he echado tanto de menos», susurró mientras lo abrazaba. «La cama se siente inmensa sin ti. Pues prepárate, porque pienso ocupar cada centímetro de esa cama durante los próximos 10 días». Los días que siguieron fueron un oasis de felicidad. Alejandro conoció su mundo en Boston, el apartamento que pronto dejaría, el hospital, sus amigos y colegas que lo recibieron con curiosidad. «Siempre supe que terminarían juntos», comentó el doctor Harrison, su mentor, durante una cena. «La forma en que Valeria hablaba de ti, era evidente que había algo más profundo». Alejandro miró a Valeria con una sonrisa cómplice. «¿Así que hablabas de mí? ¿Y qué les decías exactamente?» «Nada que alimente tu ego», respondió ella. «Solo les contaba lo insoportablemente perfecto que eres». La víspera del regreso de Alejandro a Madrid, contemplaban juntos el horizonte de Boston desde el balcón. «Sabes que puedo esperar 6 meses», dijo él. «Pero si en algún momento sientes que necesitas más tiempo». Valeria se giró para mirarlo directamente. «No voy a cambiar de opinión. Estos días contigo me han confirmado lo que ya sabía. Pertenezco a tu lado, Alejandro». Él asintió acariciando su mejilla. «Lo sé, pero necesitaba decirlo, porque lo que más me importa es que seas feliz». La separación del día siguiente fue más sencilla que la anterior, fortalecida por la certeza de que cada despedida los acercaba al momento en que no tendrían que separarse de nuevo. 6 meses, 183 días. Una última prueba de paciencia antes de que el amor que había estado siempre a su lado se convirtiera en el centro de su día a día. Los últimos días en Boston tenían un aire de nostalgia y emoción. Valeria recorría los pasillos del hospital, despidiéndose de colegas que se habían convertido en familia, de pacientes que había atendido durante años. Su despacho, antes repleto de recuerdos, se veía ahora impersonal con las cajas de mudanza apiladas contra la pared. «Va a ser muy diferente sin ti por aquí», comentó Sara, observándola empacar. «Especialmente en las emergencias. Nadie hace un café tan horrible como el tuyo». Valeria rió, agradeciendo el momento de ligereza. «Prometo enseñarte mi técnica antes de irme. Es un talento que no debe perderse». «¿Nervios?», preguntó Sara. «Extrañamente no. Es como si cada paso me hubiera llevado más cerca de donde debo estar. Durante años sentí que tenía que elegir, o la carrera perfecta o el amor verdadero. Y ahora he encontrado ambos». La noche anterior a su vuelo, Valeria recorrió su apartamento vacío una última vez. Los muebles vendidos, las paredes despojadas de cuadros, y lo único que quedaba eran 2 maletas junto a la puerta. Se asomó al balcón para contemplar por última vez el horizonte de Boston. No podía evitar cierta melancolía, pero no había arrepentimiento. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Mañana a esta hora estarás en casa». Casa. Una palabra con un significado completamente nuevo. El vuelo transatlántico fue un limbo entre 2 vidas. Cuando el piloto anunció el descenso hacia Madrid, Valeria sintió que su corazón se aceleraba. A través de la ventanilla, la ciudad se extendía bajo el sol de primavera. De alguna manera, sabía que esta vez no era una visita más. Era un regreso definitivo. Al cruzar las puertas de llegadas lo vio inmediatamente. Alejandro esperaba con un ramo de lirios blancos, sus favoritos, y esa sonrisa que había aprendido a amar profundamente. Caminaron el uno hacia el otro con la certeza tranquila de 2 personas que saben exactamente dónde pertenecen. «Bienvenida a casa», dijo él, envolviendo su rostro entre las manos antes de besarla.
Fue un beso diferente a todos los anteriores, cargado no solo de amor, sino también de promesa y futuro. Cuando se separaron, Valeria vio en sus ojos el reflejo de sus propios sentimientos: alegría, alivio y esa paz que viene de saber que has tomado la decisión correcta. Finalmente, susurró ella recostándose contra su pecho. Durante el trayecto al apartamento, Valeria observaba la ciudad con ojos nuevos. No era la mirada de una visitante, era la mirada de alguien que regresa al lugar donde pertenece. «He preparado algo especial para esta noche», comentó Alejandro, «pero primero imagino que querrás descansar». Al llegar al edificio, Valeria notó algo diferente en él, una mezcla de nerviosismo y anticipación que intentaba disimular. «¿Estás bien?», preguntó. «Pareces tenso». «Perfectamente. Solo estoy feliz. Más feliz de lo que puedo expresar». Cuando la puerta del apartamento se abrió, Valeria contuvo el aliento. El espacio había sido transformado con pequeños detalles: sus libros favoritos en la estantería, fotografías enmarcadas de momentos compartidos, incluso una reproducción del cuadro que ella más admiraba del Museo de Bellas Artes de Boston. «Has estado ocupado», comentó, conmovida por cada detalle. «Quería que te sintieras en casa desde el primer momento, aunque aún queda espacio para tus cosas. Es perfecto. Todo esto, nosotros, es exactamente como debía ser». Esa noche, Alejandro la llevó a cenar a un pequeño restaurante con terraza sobre los tejados de Madrid. La ciudad se extendía ante ellos como un mar de luces bajo un cielo aterciopelado. «Quería traerte aquí porque desde este punto se puede ver tanto el hospital infantil donde trabajarás como el edificio donde nos conocimos hace 11 años. Me pareció significativo». Valeria identificó ambos edificios en el horizonte. Era como si toda su historia estuviera contenida en ese paisaje. Todo ha cambiado, y a la vez nada fundamental ha cambiado realmente. Sigues siendo tú. Sigo siendo yo. Simplemente hemos evolucionado juntos. Esa es la magia de lo nuestro, ¿no crees? Siempre hemos estado conectados, incluso cuando no nos dábamos cuenta. La cena transcurrió entre conversaciones y esa intimidad que solo existe entre dos personas que se conocen profundamente. Cuando llegaron los postres, Alejandro se puso extrañamente serio. «Hay algo que quiero preguntarte, algo que he estado pensando durante estos 6 meses». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la expresión de Alejandro, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que le indicaba que este era uno de esos momentos que cambiarían sus vidas para siempre. «En realidad, hay 2 preguntas», continuó Alejandro, su voz firme pero con un ligero temblor que revelaba su nerviosismo. «La primera es profesional. El doctor Ferrer me comentó que estás interesada en continuar tu investigación sobre técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en neonatos». Valeria asintió, ligeramente desconcertada por el giro que tomaba la conversación. «Me gustaría proponerte una colaboración», explicó él. «Un equipo conjunto entre cirugía cardiovascular y pediátrica. Creo que podríamos desarrollar algo verdaderamente innovador juntos, algo que combine nuestras especialidades». Los ojos de Valeria se iluminaron ante la propuesta. La posibilidad de trabajar profesionalmente con Alejandro, de unir sus conocimientos y experiencias en un proyecto común, era una perspectiva que no había considerado, pero que resultaba extraordinariamente atractiva. «Me encantaría», respondió con sinceridad. «Siempre he admirado tu enfoque quirúrgico y creo que nuestras técnicas podrían complementarse perfectamente». Alejandro sonrió, visiblemente aliviado por su respuesta. Tomó aire, como reuniendo valor para lo que vendría a continuación. «Y ahora la segunda pregunta», dijo deslizando la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Con un movimiento fluido, extrajo una pequeña caja de terciopelo negro. No era azul como la del colgante, era la inconfundible caja de un anillo. El corazón de Valeria dio un vuelco cuando él la abrió, revelando un solitario de platino con un diamante que capturaba y reflejaba las luces de la ciudad. «Valeria Campos», comenzó Alejandro, su voz ahora firme y clara. «Hace 11 años, cuando te conocí en aquella fiesta de facultad, algo dentro de mí supo que serías alguien extraordinariamente importante en mi vida. No imaginaba entonces cuánto, ni de qué manera.
Hemos sido amigos, confidentes, apoyo incondicional el uno para el otro. Y ahora, cuando finalmente estamos juntos como siempre debimos estar, solo quiero asegurarme de que nunca volvamos a separarnos. Hizo una pausa, tomando la mano de Valeria entre las suyas. Te quiero por quien eres, por cómo me haces sentir, por la forma en que iluminas cada aspecto de mi vida. Quiero compartir contigo no solo los momentos extraordinarios, sino también los cotidianos, los difíciles, los imperfectos. Quiero despertar a tu lado cada mañana y ser lo último que veas cada noche. Quiero formar una familia contigo, envejecer juntos y seguir descubriéndonos mutuamente durante el resto de nuestras vidas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Valeria, pero eran lágrimas de felicidad pura, cristalina. En ese momento, todo parecía encajar perfectamente. Su carrera, su amor, su futuro. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?, concluyó Alejandro, sus ojos reflejando una vulnerabilidad y esperanza que la conmovieron profundamente. No hubo vacilación, ni siquiera un instante de duda. Sí, respondió ella, con una voz que, aunque suave, transmitía una certeza absoluta. Sí, Alejandro, quiero casarme contigo. Él deslizó el anillo en su dedo con manos sorprendentemente firmes. Era perfecto, elegante, delicado, exactamente lo que ella habría elegido. Cuando levantó la mirada de nuevo hacia él, Valeria vio en sus ojos el reflejo de un futuro compartido que se extendía ante ellos, lleno de promesas por cumplir y sueños por realizar. Se inclinaron simultáneamente para sellar el momento con un beso, ajenos a las miradas discretas y sonrisas de aprobación de los comensales cercanos. En ese beso estaba contenida toda su historia, la amistad que había sido su fundamento, la distancia que habían superado, el amor que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para florecer. 6 meses después, en una pequeña ceremonia íntima rodeados por familiares y amigos cercanos, Valeria y Alejandro intercambiaron votos bajo un cielo madrileño bañado por la luz dorada del atardecer. Fue una celebración de la conexión extraordinaria que habían forjado a lo largo de los años, del camino que habían recorrido para encontrarse finalmente, no como amigos, sino como compañeros de vida. Mientras bailaban su primer baile como matrimonio, Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, exactamente como lo había hecho en aquella boda que había sido el catalizador de su transformación. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?, susurró él contra su oído. ¿Qué? Que eras la mujer más libre que había conocido nunca, y quería ser el hombre que te acompañara en esa libertad, no el que intentara contenerte. Valeria sonrió, sintiendo cómo las piezas de su vida encajaban con perfecta armonía. «Y lo eres», respondió levantando el rostro para mirarlo. «Eres exactamente el hombre que siempre necesité, incluso cuando no lo sabía». En esa mirada compartida estaba la promesa de un futuro construido sobre la base más sólida, una amistad que había evolucionado en amor, un amor que había estado siempre a su lado, esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse em toda sua plenitude. Deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que precisa de inspiração. E se você quer continuar acompanhando histórias reais e emocionantes como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos podemos reescrever nossas próprias histórias.